Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Bueno, en realidad yo estoy haciendo esto en un horario diurno, pero se entiende que la clase normalmente se desarrolla por la noche. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un poco, siguiendo con la línea del conocimiento, que es el eje central de nuestra investigación, de lo que tenemos que estar desarrollando y hablando de una manera reflexiva en este año, en esta disciplina, porque bien sabemos que la materia es total y absolutamente reflexiva. La parte filosófica es un elemento importante dentro del proceso de lo que llamamos nosotros conocimiento, implícitamente, por supuesto, hablando de la educación, que es el eje que nos conduce a esto, de modo a prepararnos para que el día de mañana, cuando ustedes estén insertos en el contexto de, de trabajo laboral, propiamente dicho, es decir, llevando adelante el ejercicio de la profesión, entonces ustedes puedan concebir y tener una clara visión acerca de lo que se espera como finalidad, como objetivo y como resultado de la educación. Estuvimos en este tiempo hablando acerca de los fundamentos del conocimiento. En primer término, estuvimos viendo el sentido del conocimiento, luego algunos fundamentos. En primer término vimos el fundamento filosófico de la educación, o del conocimiento, el fundamento epistemológico del conocimiento, y hoy quisiera compartir con ustedes el fundamento del conocimiento, teniendo en cuenta la pedagogía, que es un elemento sumamente importante dentro de la transformación de la educación. Y quisiera remitirme un poco al filósofo Kant, para hablar un poco al respecto con ustedes acerca de este fundamento. Él decía y sostenía de que la educación es algo dinámico, y la educación, el comportamiento educacional o la transformación de los educandos para el futuro tendría que tener su base, su sustento en la dinámica o en las necesidades del contexto donde se desenvuelve la educación o el educando propiamente dicho. Es decir que totalmente Kant veía que la educación tradicional no era la ideal para poder transformar la sociedad. Entonces él decía que como educadores o como educación nosotros teníamos una gran responsabilidad delante de la sociedad, porque la sociedad es un ente totalmente dinámico, totalmente cambiante, y la educación tendría que acompañar esto desde un punto de vista bien práctico. Entonces Kant sostenía esto, de que el ser humano se forma, se transforma en base a las necesidades que se requieren en un contexto de sociedad. Él hablaba del valor de la educación desde el punto de vista social y desde el punto de vista científico, es decir que el ser humano necesariamente, para llegar a racionalizar su conocimiento, en primer término tendría que situarse dentro del contexto de la sociedad donde está y entender su naturaleza, entender por qué está, entender por qué verdaderamente es necesario el cambio, porque lo que ayer nosotros hemos aprendido y nos era útil, hoy y mañana totalmente quedará en el desierto, quedará desfasado. Entonces, en primer lugar, el ser humano tendría que, para racionalizar estos conocimientos desde el punto de vista científico, en primer término tendría que entender dónde está situado, en qué contexto se encuentra. Un punto de vista muy importante. Es decir, en primer término, el ser humano tendría que saber dónde está, socializarse, para luego afianzar ese conocimiento desde el punto de vista científico, ¿vale? Muy bien, él hablaba de la naturaleza de la educación, hablaba un poco acerca también que la educación es un arte, ¿verdad? Es un arte y es ciencia, y esto es muy cierto, porque el ser humano hace un gran esfuerzo para poder alcanzar las metas, los objetivos y llegar a un conocimiento acabado de las cosas. Sin embargo, tiene que hacerlo por un método creativo, por un método reflexivo. Es
lo que busca verdaderamente la educación. Hoy estamos nosotros sufriendo las consecuencias de una educación tradicionalista, una educación donde el maestro, el centro de la educación, donde el maestro transmite conocimiento, donde el alumno recibe aquellos conocimientos que el maestro tiene para darlos, transmisión de conocimiento. O sea, esa educación tradicional simplemente es una educación que se repite, es decir, nunca dar lo mismo siempre, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en un momento dado esa educación tenía, por el contexto que se vivía, tenía sus buenos resultados. Pero hoy, que estamos viviendo la era del conocimiento, la era de la información, esa educación tradicional está totalmente desfasada. Y sin embargo, ustedes como estudiantes y como producto también de este sistema de educación, tienen muy claro de que es necesario esa transformación, es necesario llegar a formar un ser humano en libertad, llegar a formar un ser humano con conocimiento, llegar a formar un ser humano con el debido uso de la razón, del conocimiento, de la inteligencia, para poder llegar a esto que estamos hablando en nuestra disciplina, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. Es decir, es importante la memoria, es importante el conocimiento teórico, pero no es suficiente para lo que se espera o para las necesidades que tiene la sociedad hoy, y ni qué decir el día de mañana. Es importante usar el raciocinio, es importante usar el pensamiento, es importante pensar antes de actuar, y pensar con la razón y no con la emoción, ¿verdad? Bueno, entonces podemos mirar algunos filósofos importantes. Yo les voy a dejar material para que ustedes puedan darle una leída, una lectura más acabada, digamos, y de esa manera poder profundizar un poco más esto que estamos hablando. Pero yo quiero, antes de concluir, señalar en este punto que les mencioné, el fundamento pedagógico de la educación, que no es una pedagogía totalitaria, absoluta, que pueda buscar, digamos, desentrañar aquello que es necesario para que el ser humano pueda formarse en libertad. Es decir, la pedagogía tiene que ser también cambiante, tiene que ser transformador. La pedagogía también tiene que ir acompañando las generaciones que se vienen, acompañando las necesidades, acompañando las dificultades que se presentan, de modo a poder adaptar a una realidad en ese contexto, para poder enfrentar la vida futura con los ciudadanos desde el nacimiento, desde el primer contacto con la educación hasta el último momento de formación, porque la educación nunca termina, siempre estamos aprendiendo constantemente. El ser humano hasta el último día de su vida sigue aprendiendo, ¿verdad? Entonces la pedagogía tiene que acompañar esto, no hay una pedagogía absoluta. Para hacer un recuento, la educación tradicional, les decía que la educación memorística y todo eso, en un contexto determinado fue útil, pero actualmente estamos con la educación tradicional totalmente desfasado, ¿verdad? Después de la educación tradicional surge de una manera antagónica la escuela activa, que sería una escuela transformadora, una escuela que realmente revolucionó esa educación que necesitaba la sociedad. Y de la fusión de la escuela tradicional con la escuela activa nace la educación o la escuela constructivista, donde realmente el maestro y el alumno son protagonistas de la educación, ¿verdad? En la escuela activa el protagonista era propiamente el estudiante, y en la escuela tradicional el protagonista el maestro. Es decir, nace actualmente una escuela denominada constructivista, que muchas veces se entiende de una manera incorrecta, o sea, no se comprende cabalmente. La escuela constructivista es la construcción del conocimiento, pero no por parte del estudiante, mucho menos por parte del docente, sino va de la mano. O sea, el maestro tomado del estudiante construye el conocimiento. Y bueno, de esto se trata el fundamento el fundamento del conocimiento desde el punto de vista pedagógico. Es sumamente importante
Espero que ustedes le den una lectura al material que les voy a facilitar y para poder comprender y entender un poco mejor esto que ya tenemos, conocimiento efímero, tal vez conocimiento aislado de la necesidad actual que tiene nuestra sociedad de formar ciudadanos libres en pensamiento, ¿verdad? Y la única manera es a través de la pedagogía que se adecue a la necesidad que tenemos en el contexto de la educación que estamos viviendo. Así es que les deseo éxito y bueno, hay una pequeña tarea también donde vamos a seguir reflexionando acerca de lo que necesitamos hacerlo como futuros, ustedes como futuros maestros que van a ser protagonistas junto con los educandos de una generación que necesita de una educación transformadora para mejorar la vida humana y de la raza humana, ¿verdad? Así es que un placer nuevamente compartir con ustedes de una manera breve esto que teníamos para hacerlo en esta oportunidad. Gracias.